La fe cristiana es la resurrección de Cristo. Esto lo saben los amigos y lo saben también los enemigos del Evangelio, razón por la cual mientras los primeros se esfuerzan por reforzar los muros de la fortaleza de su fe, los otros dirigen sus ariete para tratar de derribarla. Unos y otros están conscientes de las implicaciones de la veracidad o la falsedad de esta doctrina. Tal es así que el teólogo reformado Louis Berkhof dice sobre las implicaciones conceptuales de esta doctrina. La creencia en la resurrección tiene consecuencias doctrinales. No podemos negar la resurrección física de Cristo sin impugnar la veracidad de los escritores de la Biblia que la presentan como un hecho. Esto afectaría nuestra creencia en la confiabilidad de la Biblia. Además, la resurrección de Cristo se presenta como un hecho de valor fundamental. Fue la prueba más importante de que Cristo fue enviado por Dios y de que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Fue también la prueba suprema de la inmortalidad y, lo que es todavía más importante, la resurrección se convierte en un elemento constitutivo del Evangelio, en una de las piedras fundamentales de la Iglesia de Dios. Si la obra expiatoria de Cristo habría de ser efectiva, tendría que terminar no con la muerte, sino con la vida. Además, fue el sello del Padre sobre la obra de su Hijo, la declaración pública de su aprobación, y por último, fue la entrada de Cristo a una vida nueva como cabeza de la Iglesia y como Salvador universal. Sin embargo, para Pablo el asunto no se limitaba a cuestiones meramente conceptuales, apuntaba a la factibilidad de la vida cristiana en Jesucristo en función precisamente de la resurrección. La resurrección del Señor posibilita la vida cristiana con todos y cada uno de sus aspectos. Veamos a la luz de este pasaje algunos de ellos. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera decir que para los cristianos es bastante claro que una figura determinante en el desarrollo del pensamiento cristiano es el apóstol San Pablo. No es casualidad que en el mundo islámico se cuestione con tanta vehemencia y con tanta fuerza la autoridad apostólica de Pablo, diciendo que no perteneció al grupo de los 12 y por tanto no tendría autoridad para establecer o interpretar las doctrinas, e interpretar a Cristo y establecer las doctrinas que ahora creemos. Lo cierto es que desde la antigüedad cristiana, desde sus orígenes, hubo personas que trataron de cuestionar la autoridad de Pablo, cosa que finalmente no lograron hacer. Y veremos después, Pablo pudo presentar de manera contundente las credenciales de su apostolado. En este pasaje, hermanos, sin embargo, nos habla de las implicaciones de la resurrección de Cristo, y la primera de ellas es que la resurrección es origen de nuestra identidad. A lo largo de los siglos, los pensadores cristianos se han esforzado por argumentar la resurrección corporal de Cristo. Han escrito apologías, sermones, esmeradas definiciones doctrinales para argumentar lo que entienden como una verdad divinamente inspirada. Pablo mismo lo hizo y aludía con frecuencia a la resurrección de Cristo, pero en nuestro texto lo aborda desde una óptica, una perspectiva diferente. Hablaba de la resurrección de Cristo desde la vida de quien ha sido beneficiario directo de este hecho. En el capítulo 15 de su primera carta a los Corintios, el texto que acabamos de leer, Pablo respondía al viejo cuestionamiento de algunos respecto a su apostolado y lo hizo de manera contundente. No se esforzó en argumentar con palabras la legitimidad de su llamamiento. Se ciñó a las evidencias tangibles de la realidad. Señaló aquello en lo que Dios lo había convertido, especialmente después de ser perseguidor de la iglesia. En la experiencia de Pablo vemos que cuando Dios juzga a un opositor, lo peor que puede hacerlo desde el punto de vista del opositor es convertirlo en aquello que persigue. Y es lo que ocurre con Pablo. Después de ser perseguidor de la iglesia, Dios lo convierte en proclamador del evangelio, especialmente en el mundo gentil.
Pero Pablo no defendió su ministerio como algunos lo hacen hoy en día, apelando entre comillas a sus números. No apeló al tamaño de las congregaciones que había fundado, a reportes de conversiones, de bautismos, de iglesias sembradas, de grupos étnicos alcanzados, centros de adiestramiento establecidos, presupuesto manejado, etc. Lejos de eso, Pablo apeló a sus trabajos y a sus sufrimientos como la evidencia, de la autoridad que Cristo le había dado. Pero ¿cómo se veía Pablo a él mismo? Y lo más importante, ¿qué implicaciones se derivan de la visión que tenía de su propia vida? ¿O qué implicaciones tiene para nuestra vida? La respuesta a la primera pregunta es evidente. Pablo se veía como siervo de Jesucristo. De hecho, su tarjeta de presentación era precisamente esta fórmula: Pablo, siervo de Jesucristo. Sobre la segunda pregunta, debemos recordar que la palabra doulos, la palabra siervo, se deriva de un verbo que significa atar. No necesariamente alude a la esclavitud literal, y sin embargo, así como ocurre con el esclavo adquirido, que no contaba con limitaciones respecto al tiempo de servidumbre, ni con cláusulas de exclusión con respecto a las clases de trabajo que podía o no desempeñar, del mismo modo el creyente tampoco cuenta con derechos laborales o con cláusulas de evasión. Existía una gran diferencia entre el siervo hebreo y el siervo gentil. El siervo hebreo tenía derechos. El siervo hebreo, por ejemplo, tenía el derecho de ser libertado después de 7 años de servicio. Si sentía lealtad o amor por su señor, entonces le declaraba abiertamente que quería quedarse con él, y había una ceremonia en la cual se tomaba al siervo, ponía su cabeza contra la puerta de la casa del Señor, acomodaban el lóbulo de su oreja y con una lesna lo perforaban, indicando de esa manera que había optado por la servidumbre voluntaria. En el mundo gentil era diferente. Hubo un autor griego quien decía que la única diferencia entre un esclavo, un burro y una pala, decía, es que el esclavo habla, el burro hace ruido y la pala no. La única diferencia era entre un ser articulado, inarticulado y mudo. No había diferencia entre una pala, un asadón, una carreta, o un buey o un esclavo. Era diferente. Cuando Pablo se declara siervo de Jesucristo, está consciente de las implicaciones que esta declaración tiene. Debía vivir en una obediencia continua e incondicional a Dios, una vida de renuncia voluntaria propia para someterse al señorío de Jesucristo. Cuando Pablo hablaba de su propia servidumbre, presentaba siempre y el poderoso testimonio del impacto de Cristo en su vida y en su ministerio. Pero Pablo no solamente se veía como siervo, sino que también se veía como discípulo de Jesucristo, y por esta razón dice, sin rodeos, sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. 1 Corintios 11:1. Pero el seguimiento y la imitación de Cristo van más allá de lo que podemos imaginar. En su carta a los Filipenses, Pablo habla de la participación de los discípulos en el padecimiento de Cristo, e incluso en llegar a ser semejantes a Cristo en su muerte. Si usted recuerda, los países nórdicos tienen un común denominador. Tienen diferentes colores, pero hay un elemento en común, y es una cruz. La bandera de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, todos esos, de Islandia, todos esos países nórdicos tienen como común denominador una cruz, lo cual indicaba la identidad cristiana que los antiguos vikingos habían adquirido. Pero para que ellos pudieran llegar a conocer el Evangelio, fue necesario que algunos entendieran que la única forma de llegar a esos países era mediante la esclavitud. Y entonces se entregaron voluntariamente a la esclavitud para ser llevados a la tierra de los bárbaros y compartir allí la palabra de nuestro Dios.
Hoy en día son reconocidos como países pacifistas, países pacíficos, con una identidad mayoritariamente cristiana y como común denominador la cruz, indicando su fe. Pero fue necesario que algunos entendieran las implicaciones del discipulado, que era imitar a Cristo hasta las últimas consecuencias, y que si Cristo se hizo hombre para servir a los hombres, y San Pablo dice en Filipenses 2, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué de raro tendría que aquellos que tomaron en serio el llamado pudieran hacer exactamente lo mismo? En otras palabras, hablaba de la identificación total con el Maestro. Por todo lo anterior, estaremos de acuerdo en que el concepto que Pablo tenía del servicio era idéntico al concepto que el Señor Jesús también tenía, sin importar cuán alto fuera el costo para sí mismo. Él estaba dispuesto a pagarlo con gusto, y para él era un gozo. La noción de nuestra la noción que tiene la iglesia institucional sobre un siervo de Dios no siempre es la de Jesucristo. La idea de que el Señor es lo que servimos y es a Él, y por eso servimos también a los demás. Él declaró que en su reino sería mayor el que fuera siervo de los demás, y la prueba real de un santo no es que sea alguien que predique el evangelio, sino alguien que lave los pies de los discípulos, es decir, que realice tareas que no tengan importancia según la opinión de la gente, pero que valen desde la propia perspectiva de Dios. Jesucristo lo hizo, y los discípulos que se han comprometido con Él y lo han hecho hasta las últimas consecuencias, han estado dispuestos a asumir el costo del discipulado y el costo de la imitación de Cristo. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. Estamos hablando de las implicaciones de la resurrección de Cristo, y el texto nos enseña que este hecho es fundamental, es fundamento de nuestra vocación. Después de hablar de la identidad de Cristo, de la identidad que Cristo le había dado, Pablo señala la eficacia de la vocación recibida, pues lo identifica como siervo en una tarea que trae aparejada una misión. El llamamiento divino no alude a una posición, sino a una función. Cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que anciano, pastor y obispo es la misma posición. Si hay diferencia, es de función. El anciano aconseja, el obispo supervisa, el pastor alimenta. Usted recordará el libro de los Hechos, capítulo 19. Después del alboroto de Éfeso, Pablo convoca a los ancianos de la iglesia de Éfeso en Mileto, un puerto vecino, en donde dice el texto, llamó a los ancianos y les dijo que Dios los había llamado como obispos y como pastores para alimentar al pueblo de Dios. No había diferencia en la jerarquía. Trágicamente, hermanos, es muy fácil pervertir incluso los más altos ideales. En otra ocasión había comentado de un rabino que estaba dispuesto a iniciar la celebración del Yom Kippur, el Día del Perdón. Entró a la sinagoga, se puso en pie frente al arca de la ley, el mueble donde se guarda el rollo de la ley, y entonces empezó a golpearse el pecho, a inclinarse, repitiendo las palabras del patriarca Abraham, porque soy polvo y ceniza. Se golpeaba el pecho, se inclinaba y decía esas palabras. Llega el cantor de la sinagoga, ve que el rabino está haciendo, se pone atrás del rabino, empieza a inclinarse, a golpearse el pecho y a decir las palabras, porque soy polvo y ceniza. Llega el barrendero de la sinagoga, ve lo que están haciendo los dos anteriores, se forma detrás de ellos, empieza a golpearse el pecho y a decir, porque soy polvo y ceniza. Entonces voltea el cantor y codea al rabino y le dice, ¿ya viste que este también se cree polvo y ceniza? Hermanos, es tan fácil
que la soberbia humana contamine los mejores dones de Dios. Y algo que empezó como una vida comunitaria sin jerarquías, pronto cambió para convertirse en lo contrario. En el principio Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza y lo creó para su propia gloria. La vocación que Dios le dio al hombre, a la que los pensadores cristianos llaman oficio, cifra aquello para lo cual Dios nos puso en este mundo, a saber, amarle y servirle. La Declaración de Westminster resume de manera contundente nuestra razón de ser en este mundo. Fuimos creados para glorificar a Dios y para disfrutar para siempre de Él. Glorificar a Dios sin disfrutarlo puede ser una carga insoportable, pero el hombre ha sido creado para glorificar a Dios y disfrutar también para siempre de Él. Esto me recuerda la oración de la serenidad del reverendo Reinhold Niebuhr, que se repite ahora en grupos de ayuda mutua, AA, etcétera, etcétera, que termina diciendo: de manera que pueda ser razonablemente feliz en este mundo e increíblemente feliz contigo en la eternidad. Fuimos creados para eso. Esa es la razón de nuestra existencia. Si esta fue la intención original de Dios, lo sigue siendo. Dios no ha cambiado su voluntad, especialmente después de la reconciliación que Cristo ha posibilitado entre Dios y los hombres. Pablo llegó a plantearlo en su contundente declaración: pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero regresando a nuestro texto, 1 Corintios 15, Pablo pensaba en las implicaciones del llamado que el Señor le había hecho y hace a todo y cada uno de los creyentes. Pensaba más que en la doctrina o en las exigencias prácticas de la vocación y en la necesidad de ser instrumentos útiles en las manos de Dios para la redención del mundo. Había comentado, hermanos, en alguna ocasión que tuve un cuñado, un hombre extraordinario, se casó con una de mis hermanas menores. El día que se casaron le dije: ¿me la cuidas? Y él me dijo que sí, y lo hizo. Era un hombre duro, no era muy receptivo al evangelio, pero un hombre sincero. Sobrevivió cáncer de estómago, perdió un riñón, diabético, hipertenso, una vida bien complicada. Y en alguna ocasión hablamos de su supervivencia del cáncer y comentamos que evidentemente Dios tenía propósitos para su vida. Y él empezó a llorar y me dice: todo el mundo me dice eso, dice, pero no entiendo para qué me dejó Dios sobrevivir. Le digo: Felipe, no es para que te vayas al Tíbet, no es para que vayas a la Conchinchina, es para que sigas siendo el mismo buen esposo, el mismo buen padre, el mismo buen trabajador, el mismo buen vecino, el mismo buen ser humano que eres. No tiene que llamarte algo extraordinario. La vida diaria tiene tareas en las cuales también Dios es glorificado. Si usted recuerda, el apóstol San Pablo nos dice que todo lo que hagamos de palabra o de hecho lo hagamos como para el Señor. Lo he dicho muchas veces. Yo puedo trapear la casa, toda la casa, barrerla, no hay ningún problema. No me gusta lavar los platos. Pero Pablo dice: lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo para el Señor. Y he pensado, ¿y si Cristo viniera a comer, le lavaría su plato? Claro que sí. Bueno, pues adelante, o sea, como para el Señor, y cambia la óptica de las cosas. Nos permite ver que no hay tarea insignificante, que no hay tarea pequeña en nuestras responsabilidades del reino. Bueno, regresando a nuestro texto, Pablo pensaba en las implicaciones del llamado que Dios le había hecho y a todos los creyentes, y pensaba en que somos llamados para ser instrumentos de su gracia. Como alguien dijo, nuestro llamado principal
no es ser hombres y mujeres santos, sino pregoneros del Evangelio de Dios, y lo único que es de suma importancia es que el Evangelio sea reconocido como una realidad duradera. Hoy en día, la necesidad más vital que tiene el obrero cristiano es percibir esta realidad. Como obreros debemos acostumbrarnos a la revelación de que la redención es la única realidad. Lo único que el mundo necesita es precisamente escuchar el mensaje de consuelo y de esperanza que tenemos en Cristo. Cada generación, los cristianos decimos que el mundo va de mal en peor y no estamos fuera de la realidad, pero entre más grande sea la oscuridad, mayormente brilla la luz. Entre la gente más se aparte del Evangelio, de los valores tradicionales, mayormente el testimonio cristiano brillará en un mundo que está en tinieblas. Hay una tercera y última enseñanza. Estamos hablando de las implicaciones de la resurrección de Cristo, y el texto nos dice que la resurrección es fuente también de nuestro servicio. Pablo reconoce la gracia divina como la fuente de sus frutos ministeriales. Cuando habla de su llamado, dice que no era digno de ser llamado apóstol porque había perseguido a la iglesia de Dios. Y aunque el texto no es muy explícito, en su carta a los Gálatas, Pablo dice que cuando persiguió a la iglesia, obligó a los cristianos a blasfemar. ¿Qué es necesario hacer para hacer que un cristiano blasfeme? Lo que sea necesario. Estamos hablando de tortura física o psicológica, lo que sea necesario. Pablo echó mano de todo eso. Por eso se decía indigno de ser llamado. Pero también dice: antes he trabajado más que todos ellos, que los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y no es exageración. Más de la mitad del libro de los Hechos de los Apóstoles habla del ministerio humano. Pablo decía que había llenado el oriente del imperio romano del nombre de Cristo. Cuando es identificado en Jerusalén por los judíos de la provincia de Asia, gritan: este que ha trastornado el mundo ha venido acá también para hacer lo mismo. Era conocido y reconocido por esto. Yo recuerdo, hermanos, hubo una época en Querétaro en donde la ciudad era muy poco receptiva. Una ciudad colonial, conservadora, cerrada a cualquier otra ideología religiosa, y hubo gente que pagó un precio de sangre para que hoy en día usted y yo podamos congregarnos sin ningún problema. Lo he hecho varias veces. El hermano Odilon Rodríguez, que era un hombre salvaje en su predicación, o sea, era durísimo en su mensaje. Recuerdo, el hermano Estrada cuenta que en alguna ocasión estaba en un pueblo, tenía su Biblia abierta y dice: estamos perdidos en la miseria, miren lo que dice la palabra de Dios, mentirosos, de esos era yo, ladrones, de esos eran yo, desleales a los padres, de esos era yo, de los que se echan con varón, de esos yo nunca fui, dice, pero todo lo demás sí. Bueno, el hermano Odilon estaba predicando y alguien le lanzó un ladrillo y le pegó en la frente, y abrió la frente con un ladrillazo. Sangrando, el hermano se agacha, recoge el ladrillo y pregunta: ¿quién me lo aventó? Y un valiente le dice atrás: yo. Toma su ladrillo, se lo regresa por si quiere volver a usarlo, lo abraza, le da un beso y le dice: te agradezco, manchándolo de sangre al otro tipo, ¿no? Te agradezco que me hagas digno de padecer por causa de Cristo. Y como estaba sangrando, se subió a seguir predicando. ¿Sabe usted dónde estaba el del ladrillo el próximo domingo? Estaba en la iglesia.
Estaba en la iglesia. Eso no sucede en el mundo. ¿Cómo le avientas el ladrillo y te lo regresa con un beso? Eso no pasa. Cuando pensamos, hermanos, en el costo del seguimiento, de la imitación de Cristo, habrá quien tenga que pagar un precio semejante. Bueno, todo esto, hermanos, el testimonio, el servicio cristiano, se fundamenta en un solo y simple hecho: la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, la gracia hubiera sido hecha nula. Pero Pablo veía la resurrección de Cristo, la evidencia del poder de Dios, el sello de la aprobación divina de la obra de su Hijo amado y la garantía de la confiabilidad de todas las promesas divinas. La resurrección de Cristo posibilita también el servicio cristiano, proveyendo sus recursos inherentes y la materialización de los frutos esperados. Aunque Pablo dice haber trabajado más que sus consiervos, los otros apóstoles reconoce que su servicio ha sido producto también de la gracia de Dios. No lo decía con arrogancia, solo como un testimonio del poder de Cristo, razón por la cual un capitán del ejército británico en el siglo pasado, él estaba en Egipto, Oswald Chambers, decía: como obreros cristianos, la mundanalidad no es la trampa más peligrosa para nosotros, ni tampoco el pecado. Es el deseo inmoderado de obtener éxito espiritual, es decir, éxito cuyo modelo y medida es la época religiosa que vivimos. En Lucas 10:20, Jesús dijo a sus discípulos que no se alegraran por el éxito de su servicio, y sin embargo que debían alegrarse, hermanos, porque su nombre estuviera escrito en el reino de los cielos. Hoy en día, hermanos, fíjense, hace unos años todavía, católicos y evangélicos debatían por la justificación por obras. Ya no se debate por eso. En los años 90, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana de Alemania firmaron una declaración conjunta, una declaración de fe, en donde aceptan que la justificación es por fe sola, sin obras. Busca el documento en internet, lo va a encontrar. Está firmado por ambos. No hay debate sobre eso ya no se discute el asunto, porque la gente ya no cree en la justificación por obras. La gente cree en la justificación por logros. No importa cómo haya vivido, lo importante son sus números, su éxito. Independientemente que hay una cultura popular en la que hay que elogiar al muerto. Recuerdo una anécdota que se narra de dos tipos que eran terribles, perversos, pertenecían a una iglesia cristiana y eran hijos de Judas ambos. Uno murió y el otro sobreviviente fue y le dijo al pastor: pastor, quiero pedirle que predique en el funeral de mi hermano. Tengo un cheque para el proyecto de construcción de la iglesia, pero le voy a pedir de favor que en el funeral diga que mi hermano era un santo. El pastor recibió el cheque, se lo guardó, y al otro día dice: nos hemos reunido para decir el último adiós al hermano fulano de tal. Un tipo mentiroso, corrupto, tramposo, adúltero, pero comparado con su hermano, este hombre era un santo. Hermanos, no se trata de eso. No se trata de eso. La verdad es que Cristo nos ha llamado para asumir el discipulado, la imitación del Maestro, y para poder dar testimonio al mundo de su gracia y de su poder. Siendo honestos, obviamente es mucho más fácil decirlo que hacerlo. El ministerio entraña idénticas dificultades y desafíos, y uno de los más frecuentes es la propia permanencia del siervo, con la que pueda superar la tentación de la deserción. Tenía un amigo querido que ahora está en la presencia del Señor, mi hermano Martín Pereda. Pastoreó la misma iglesia casi 40 años, y en algún momento platicamos y me dice: yo creo que el ministerio debe ser para otra clase de seres humanos.
estoy cansado, estoy desalentado. Y yo pensaba, si él está cansado, ¿qué puedo decir yo? O sea, si un hombre como él, pasado por la plomada, dice eso, ¿qué puedo decir yo? La verdad es que el ministerio entraña sus desafíos, pero la fuente, hermanos, de la confianza de Pablo para la realización de su ministerio era precisamente la resurrección de Cristo, la victoria de Cristo contra la última barrera con la que se topan las esperanzas humanas, es decir, la muerte. Era la fuente de la fortaleza del apóstol, y por tal motivo uno de los biógrafos de Pablo dijo respecto al apóstol: las cartas de Pablo están llenas de detalles penosos, pero no desalientan al lector. Pablo era un hombre de dolores, experimentado en quebranto. Su carrera no fue estorbada por molestias ocasionales, sino por continuas tragedias. Pablo conocía casi todas las penas que una persona puede conocer: falsedad, indiferencia, incomprensión, ingratitud, calumnia, infamia, sospechas, odio, desdén, soledad, hambre, fatiga, pobreza, cansancio, enfermedad, acusaciones de traición, de blasfemia, azotes, y todo esto y más lo había sufrido. Pero sus penas no nos desalientan, porque Pablo no fue vencido por ellas. Sus cartas nos dan fortaleza y consuelo, porque salen de un corazón triunfante. El espíritu de gozo penetra en sus cartas de tal manera que nuestro propio corazón lo captura y nos pone gozosos también. Pablo nunca fue vencido y jamás podría ser vencido, porque tenía su confianza en la resurrección de Cristo el Señor. Dice la tradición que Pablo no era muy agraciado físicamente, que era bajito, zambo, una nariz muy prominente, no era muy grato a la vista. Pero cuando alguien estaba con Pablo, las personas se transformaban. Debemos recordar que los guardias presidenciales del tiempo de Pablo, los pretorianos, es decir, la élite de las fuerzas romanas, los custodios del emperador, habían sido dispuestos para estar con Pablo en su arresto domiciliario. Convivían con él, dormían con él, le veían orar, predicar, enseñar. Y no es raro que después Pablo diga en una de sus cartas: mis prisiones han sido hechas manifiestas en el pretorio. Cuando los emperadores quisieron perseguir a la iglesia, tuvieron que perseguir a sus propios familiares, porque el testimonio de hombres como Pablo había cundido, porque la resurrección de Cristo hacía posible su ministerio. Como conclusión, la doctrina de la resurrección es una convicción distintivamente cristiana, pero es claro que no se trata de una, entre comillas, reliquia conceptual de la antigüedad, ni una simple doctrina o la propuesta interesante para un debate. Decimos esto porque en el mundo de las religiones se sostienen ideas y prácticas que sirven para lo mismo para lo que sirven estos botones. ¿Para qué sirven estos botones? Para nada. Son un adorno. Y en el mundo de las religiones hay ideas y doctrinas que sirven exactamente para lo mismo. Son accesorios, son adornos, no tienen ninguna aplicación práctica. Bueno, no es el caso de la doctrina de la resurrección. En sus escritos Pablo alude una y otra vez a este tema, porque el compromiso y la misión de la iglesia depende de la veracidad del supuesto fundamental de su fe. Para Pablo, la resurrección de Cristo era el fundamento de su identidad como siervo, como discípulo, la base de su vocación y también de su servicio. Mucho se ha dicho para contrarrestar las objeciones que se han planteado a la resurrección de Cristo, y más aún se ha argumentado para intentar
validar el mensaje de los autores del Nuevo Testamento. Pero una de las evidencias más tangibles de la resurrección de Cristo es su eficacia actual en la vida de los creyentes. Como dice Paul Little, un escritor evangélico contemporáneo, ¿qué fue lo que cambió a un grupo de discípulos asustadizos y cobardes en hombres de valor y convicción? ¿Qué fue lo que cambió a Pedro, quien la noche antes de la crucifixión tenía miedo de perder la vida, y lo convirtió en un león rugiente por la fe? Solo la resurrección corporal de Cristo pudo cambiarlo todo. Si Cristo Jesús resucitó de los muertos, está vivo hoy y es poderoso para transformar a aquellos que le invitan a su vida. Miles de seres humanos testifican que Cristo ha transformado sus vidas. Él ha hecho en ellos lo que prometió que haría. La invitación de Cristo que aparece en los Salmos, gustad y ved que es bueno el Señor, sigue en pie. Recuerdo, hermanos, si lo haya comentado en alguna ocasión, un testimonio que contaba Samir. Fue un misionero cristiano en Marruecos por más de 10 años, hasta que el reino de Marruecos lo expulsó de por vida del lugar. Samuel García se llama, su nombre artístico, su nombre de misionero es Samir, que es Samuel en árabe, ¿no? Él estuvo en Marruecos más de 10 años, estableció un centro de rehabilitación que fue mandado destruir por un funcionario de nivel medio en el reino de Marruecos. Él fue encarcelado, ya lo he contado, los milagros ocurren, imagínense, lo fue a sacar de la cárcel el señor embajador de México. Increíble. Lo tomó del brazo en la cárcel, llegó saludando, assalam alaikum, y entre dientes le decía: no sé en qué lío te metiste, pero vámonos antes de que se arrepientan. Lo sacó de la cárcel, siguió predicando, y después fue detenido por orden del rey Hassan. Él, junto con 80 líderes cristianos que fueron expulsados del país. Bueno, él contaba acerca de cómo cuando tenía su centro de rehabilitación, la gente se preguntaba por qué hacía lo que hacía. No sé si usted lo sepa, el Corán dice que hay personas a las que Alá no ama. Alá no ama al idiota, Alá no ama al ciego, Alá no ama al sordo, Alá no ama al mudo, porque si los amara no los hubiera hecho así. Cuando le preguntaron por un ciego de nacimiento, al Señor Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Él está así para que las obras de Dios sean manifiestas en él, y le devolvió la vista. Bueno, una mujer le dice a Samir: ahora entiendo por qué haces lo que haces, ahora lo puedo entender. Ustedes no son musulmanes, son discípulos del Mesías. Entre paréntesis, en el mundo islámico el nombre cristiano es un mal nombre, huele a cruzadas, a Santa Inquisición. No se usa ese nombre, se usa discípulos del Mesías. Ya sé por qué hacen lo que hacen, porque ustedes quieren que nos convirtamos en discípulos del Mesías. Y Samir le dijo: no, nosotros no hacemos lo que hacemos para que ustedes se conviertan en discípulos del Mesías. Nosotros hacemos lo que hacemos porque somos discípulos del Mesías. Y cambia la cosa. El cristiano no hace lo que hace para que el otro se convierta. El cristiano debe hacer lo que hace porque es discípulo de Cristo. Un efecto secundario puede ser la conversión del otro, pero si se convierte o no, no es nuestro problema. Nuestro problema es dar testimonio, y el único que puede cambiar el corazón de los seres humanos es Dios. Entonces, cuando Pablo habla en 1 Corintios 15 de la resurrección, habla de las consecuencias de este hecho, pero lo hace desde la perspectiva de su experiencia personal.
Habla de cómo Cristo lo llamó y le dio identidad, habla de cómo le dio un ministerio y habla de cómo la resurrección de Cristo posibilita el servicio. La primera fiesta que la iglesia cristiana celebró fue la resurrección. Fue la razón por la que dejamos de congregarnos los sábados, aunque originalmente la raíz de la iglesia cristiana era judía en ese tiempo, y optamos por congregarnos los domingos. No hubo un concilio que debatiera, no hubo padres apostólicos o figuras apostólicas que sugirieran el cambio de día, era tan natural. El día que resucitó Cristo, que fue la primera fiesta cristiana que se estableció. Siglos después vendría la Navidad, es otra historia. Pero la primera vez que los cristianos celebramos algo fue que Cristo, nuestro Señor, resucitó y vive. Así es que en este día en especial damos gracias a Dios por la resurrección de Cristo, nuestro Salvador. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permite recordar el hecho fundamental en el que se basa nuestra fe, y es que Cristo se levantó de los muertos, y entonces, Señor, podemos gozarnos con la esperanza que está lacrada, que está sellada con el hecho de la resurrección. Tu amado Hijo dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis, y te bendecimos por eso, en Cristo nuestro Salvador. Amén.